Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de La Nueva Psicología. Y hoy estamos muy contentos y además nos sentimos honrados de tener como visita a Luis Velasco Lafarga, que es, bueno, ya toda una institución en esto de la psicología que viene después de la psicología positivista, propiamente el desarrollo humano. Él fundó un instituto hace 29 años, Luis, Así que se es. llama Instituto Desafío. Vamos a dejar todos los datos en la descripción del video. Desafío tiene maestría en desarrollo del potencial humano, doctorado, imparte 2 diplomados, uno organizacional y otro para educación, desde esta psicología, desde este enfoque más vanguardista, ¿no? Rompiendo los antiguos paradigmas de la psicología tradicional, ¿no? Así es. En efecto, Carlos, yo soy egresado de una escuela de psicología tradicional, incorporada a la UNAM, y por lo tanto sumamente cientificista, ahorita por lo que hablábamos antes de cámaras, en donde pues el conductismo, hoy enfoque cognitivo-conductual, era lo que prevalecía. Por supuesto que también el psicoanálisis, porque pues finalmente eran las dos grandes escuelas. Y después habría de llegar a escena la psicología humanista o humanística, como la concibió Abraham Maslow, y que fue aceptada en la APA, la Asociación Psicológica Americana, como la tercera, bueno, no le llamaban así la tercera fuerza de la psicología, Ajá. pero sí en un apartado especial para la psicología humanística. Ujú. Eh, Años después, esto estamos hablando en los años 40, años después, ya en los años 90, surge la psicología positiva, que cuando yo escuché por primera vez ese concepto, yo la asociaba con la positivista, ¿no? Con la Ajá. del experimento, la del laboratorio, la de las ciencias naturales, en Ujú. efecto. Bueno, que se parece bastante a lo que nosotros hacemos, Ujú. y haré algunas puntualizaciones al respecto de Martin Seligman, más el origen de la psicología humanista era una tercera alternativa, una tercera brecha ante el psicoanálisis que era determinista, Ujú. determinista histórico y determinista psíquico, y la psicología conductual, que era eminentemente positivista. A ver, déjame hacer un apunte de Sí, qué implica esto de que sea determinista. La ciencia funciona con causa y efecto. Por así lo, es, por lo tanto, bueno, en el caso del psicoanálisis, infancia es destino. es En correcto. el caso del conductismo, estímulo es Respuesta. respuesta. Y ahí en medio falta algo, ¿no? Falta la persona, ¿no? Que se les olvidó. El breve espacio, ¿no? Exacto. De, de este del que luego hablarán Víctor Frankl y otros autores, Uh -huh. en que nosotros no somos tan mecánicos, digamos, como la mecánica cuántica, ¿no? Uh -huh. Como la física clásica. Los seres humanos tenemos que ser estudiados desde una perspectiva diferente. Uh -huh. El psicoanálisis y el modelo cognitivo-conductual surgieron incluso en el siglo XIX, o sea, hace ya bastantes años, tiene más de 100 años estos dos paradigmas científicos, respondiendo desde luego a ese mecanicismo de las ciencias naturales, de las ciencias básicas, y tratándole de dar este animismo, esta parte humana, vamos a decir, que tiene hoy por hoy la psicología, y sobre todo el desarrollo humano, que es el que nos ocupa, ¿de acuerdo? Eso implicó romper los paradigmas que se habían creado para la psicología positivista. Exactamente, sí. La psicología positivista decía, bueno, todo lo que no se haga en un laboratorio controlado, con control de variables dependientes e independientes, Uh -huh. deja de ser científico y pasa al terreno o de la filosofía o de la religión o de otras, ¿no? Uh -huh. Pero no de las ciencias. Uh -huh. Y entonces, anteriormente la psicología estaba muy basada en esto, ¿sí? Uh -huh. En las influencias de Descartes, en las influencias de Aristóteles, de Platón, etc. Y que cuando llega este cientificismo, se toma
parámetros de entonces, ¿no? De la física clásica, newtoniana, básicamente. Entonces, la fuerza de gravedad nos dice que si yo suelto este celular, invariablemente caerá por la atracción de la Tierra, ¿no? Esta psicología plantea una ruptura de paradigma porque ya no se basaría en ese tipo de estudio causa-efecto. Ya no podría ser determinista. Déjame regresar un poquito, porque además en este modelo positivista tú dices, bueno, yo suelto el celular y cae. Y entonces estamos estudiando el fenómeno del celular porque estamos estudiando un objeto. Hay un sujeto que estudia un objeto. Y en esta psicología positivista lo que observamos es ese ser humano convertido en cosa, convertido en objeto de estudio. Claro. Que yo no sé si sea válido porque es un sujeto en realidad estudiando un sujeto. Entonces, desde toda la subjetividad que pueda haber ahí, yo no sé si siquiera es posible hacerlo, ¿no? Claro, por supuesto. Para los que defienden el paradigma positivista de la investigación experimental, el que pudiera caber este concepto que dices tú, la subjetividad, que hoy también se conoce como transubjetividad, y esta que nos aporta la filosofía. O sea, la ciencia sin filosofía no puede ser tal porque hay una filosofía de la ciencia, ¿de acuerdo? Y es en lo que de alguna manera nos basamos para el desarrollo humano. Primero lo fue la psicología humanista, ¿sí? Y después vino a ser el desarrollo humano que abarcara más ciencias sociales como la antropología, la sociología, la filosofía misma, por supuesto, la historia, y desde luego sin dejar atrás la medicina, que es la herencia primordial de la que se basaba, ¿no? Es que ese es el problema de la psicología, ¿no? Nace como una medicina que pretende curar una enfermedad, entre comillas, que es la neurosis, y por lo tanto se asumen prácticamente como ciencia natural, ¿no? Muy basados aunque no estudian tanta biología, pero muy basados en este fenómeno de la observación como en las ciencias naturales. Sin embargo, el problema del humano y los problemas que abordamos los que nos dedicamos a esto, pues es mucho más filosófico, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es justo? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es el dolor, el sufrimiento? Una serie de conceptos que son constructos mentales, que los hemos creado en la sociedad más que objetos que existen en la naturaleza para ponerles la lupa, ¿no? Exactamente. Esta parte, vamos a decir, animista, si me permiten la expresión, tiene que ver con toda esta subjetividad del factor humano. El factor humano, sin dividirnos en dos, mucho tiempo existió el dualismo. Es decir, la medicina y la biología pueden estudiar el componente físico del cuerpo humano y hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay laboratorio, hay estudios de casos, hay estudios de, en fin, de fisiología, neurología y anatomía, que pueden ser como muy precisos y que han evolucionado también con el tiempo, hasta que llega un momento en que el ser humano se plantea este dilema. ¿Y cómo le vamos a hacer con el tema filosófico, con el tema existencial, con la parte fenomenológica? Que por cierto se acerca mucho a la parte conductual, porque es descriptiva de lo que pasa en la persona, y que sin embargo no tiene una métrica, no se mide en escalas fijas, de razón fija, sino se mide a través de procesos humanos. Que por cierto, para los que son ingenieros, les queda claro que también en ingeniería hay procesos, ingeniería de procesos. Bueno, en el proceso humano es más subjetivo, no se mide con tales métricas, ¿de acuerdo? En algún tiempo se midió, por ejemplo, el coeficiente intelectual, que se sigue midiendo desde luego, con escalas fijas, sin embargo que habían mucho más componentes de esta subjetividad que no podían ser medidas de esa manera. ¿Sí? Entonces, el desarrollo humano toma una vertiente diferente, como las ciencias sociales. Puede haber estadística, por supuesto, de repetición de conductas, de frecuencias, de
medir las circunstancias que están alrededor, es decir, las variables, y sin embargo es más la investigación de índole descriptiva, cualitativa, que cuantitativa. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Y bueno, el psicoanálisis tenía muchas de estas características que manejamos nosotros. Es decir, usar, por ejemplo, la hermenéutica, el método de interpretación de los fenómenos como método de trabajo. Y entonces de ahí el análisis de la transferencia, el análisis de los sueños, el análisis de, en fin, de la relación terapéutica y todo esto, más es el determinismo que manejaba el psicoanálisis, era que infancia es destino, justo como tú lo mencionas citando a Santiago Ramírez, que determinaba si a los primeros 5 años la persona de determinada manera, el resto de su vida iba a actuar en este cartabón, en esta clasificación de la conducta, digamos, en donde el psicoanálisis se basaba en la psicopatología, mucha influencia, por supuesto, de la psiquiatría y de todas estas ciencias médicas que fueron creciendo a la par. Eso era por un lado. Por el otro lado eran las ciencias de la conducta, en donde se estudiaban a través de laboratorios repeticiones de conductas, frecuencias también, era cuantitativa eminentemente, por lo tanto caía en ese grado de cientificidad aceptada. Los mismos laboratorios pues marcaban estos protocolos de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, las neurosis, la psicosis, las sabían de índole orgánico, pero también las sabían de índole funcional. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? En lo orgánico sabemos el déficit de neurotransmisores que se contrarrestan con medicamentos. Y en el terreno de lo funcional es que yo tengo una neurosis por una depresión, ¿de acuerdo? Que es reactiva a determinadas circunstancias, a pérdidas, por ejemplo, de seres queridos, y entonces vivo el duelo, vivo una depresión de la cual eventualmente me puedo recuperar sin necesidad de medicamentos, en todo caso con un acompañamiento de 1 a 1. Pero inclusive hay un rompimiento en este concepto de salud, de enfermedad, ¿no? Yo siento que hay una psicología tratando de curar enfermedades y después siento que la psicología renuncia a eso. Por eso inclusive el nombre de desarrollo humano o tus programas de desafío que se llaman desarrollo del potencial humano. Ahí ya no estamos curando un enfermo, ¿no? Exacto. Y este rompimiento de Carl Rogers, inclusive por dejar de decirles pacientes, para llamarles clientes, en donde... De un servicio psicológico que es como cualquier otro servicio, ¿no? Y que por lo tanto son clientes, se desestigmatiza llamarles pacientes porque no están cursando una enfermedad como tal. O sea, no está en el cuadro, no está en el DSM-5, no está en ningún otro manual, ¿no? Y entonces, la curación es, sí, hasta donde llegue el límite de lo médico, la curación es vía medicamentos, vía fármacos de patente, algunos genéricos también que se utilizan, por supuesto, y similares. Y por el otro lado está la parte de la psicología que curamos a través del diálogo y no a través de medicamentos, porque en el diálogo está el descubrimiento de las motivaciones últimas de la persona, qué es lo que la lleva a actuar de esta manera o esta otra, y que no necesita medicamentos y por lo tanto no se tiene que hacer una investigación de esa índole porque no hay déficit. Se pueden hacer estudios, por supuesto, ¿verdad? Si hubiera déficit de dopamina, por ejemplo, y entonces eventualmente pasar a un trabajo psiquiátrico. Pero este tipo de psicología, que ustedes también le llaman nueva psicología, que no nació ayer, sino que ha sido toda una evolución por este proceso del que hablamos, histórico, que cree que el potencial humano, es decir, los recursos internos que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de tomar decisiones, el pensamiento fluido, aunado incluso a técnicas orientales, ¿no? Como la meditación,
Todas estas contribuyen decididamente a que la persona funcione plenamente, como le llamaba Carl Rogers, ¿no? O sea, el funcionamiento pleno de la persona. ¿Qué nos referimos con esto? Pues que este 100% quizá nunca es tal, y por lo tanto no se puede medir con métricas o con escalas, pero que sí se puede visualizar, ¿no? Es decir, si tú y yo en esta conversación estamos disfrutando esta conversación, bueno, pues esa es una medida subjetiva de lo que estamos logrando con ella. Sí. Sí, y bueno, ahora que mencionas Carl Rogers, también se rompe el paradigma de la terapia conversacional, ¿no? Los psicoanalistas afirmaban que lograban ciertas cosas con el paciente porque de alguna manera sacaban lo inconsciente al consciente. Los conductistas, a través de esta misma terapia conversacional, reforzaban ciertas cosas que ellos consideraban. Y Carl Rogers viene a desmitificar esto y a plantear que lo que realmente le ayuda a la persona es en sí el diálogo, el contacto con el otro. Claro, el gran rompimiento paradigmático con el que contribuyó Sigmund Freud fue que en vez de darle medicamentos a los pacientes, fuera escucharlos. Escucharlos, aunque el psicoanalista no hablara, más que ocasionalmente para hacer una interpretación puntual, el cliente o entonces paciente hablaba a través de la asociación libre, ¿de acuerdo? Todo lo que se le viniera a la mente, y entonces así fuera muy loco el lenguaje, el psicoanalista tomaba notas de las represiones que había podido vivir la persona. Esto se pasó, se usaba diván, entonces no había contacto visual, y posteriormente los neopsicoanalistas como Karen Horney, como Harry Stack Sullivan, Eric Fromm y otros, ellos empezaron a trabajar cara a cara, es decir, a ver un diálogo. Por eso puse el ejemplo entre nosotros, porque bueno, es el ejemplo más ilustrador que ahorita podemos usar, ¿no? Cara a cara, viéndonos a los ojos, viendo las expresiones, viendo las sensaciones, viendo los sentimientos que están allí moviéndose a través de esta gran energía que es la energía emocional, ¿de acuerdo? Ese fue un descubrimiento, ¿no? Porque entonces todas las demás terapias, incluyendo la psicología humanista, eran influidas por esta forma de trabajar. Incluso ya no tanto hacer interpretaciones, sino hacer descripciones de lo que la persona hace, de la expresión del rostro, de la mirada, del esquivar la mirada, por ejemplo, o de tomar contacto directo. Y entonces estos fueron recursos que se fueron agregando a este acompañamiento terapéutico, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto lo plantearon tanto Carl Rogers como Abraham Maslow, y la definieron como una psicología humanista. El desarrollo humano viene a surgir en México, que es una tropicalización de este enfoque, que abarca aún más porque abarca todas las demás ciencias sociales, decíamos nosotros, e incluso para los que cursaban la religión, por ejemplo, los religiosos, los sacerdotes, las religiosas, también se entrenaban en esto en un primer programa que le llamó Counseling, que Juan Lafarga es el que tropicaliza originalmente esto en la Universidad Iberoamericana. Como todos los que estamos en el campo lo saben, ¿no? Esta manera de trabajar es más de índole emocional y espiritual que médica, ¿de acuerdo? En donde no tenemos que reforzar conductas, porque el mejor reforzamiento de las conductas, para utilizar el lenguaje del cognitivo conductual, es que el afecto es la mejor reforzadora de conducta que puede haber, ¿no? ¿Qué es el afecto? Es que podemos conversar de una manera tal, tomando turnos, mirándonos, sacando lo que traemos dentro de esta conversación, y que eso es lo más valioso, es lo que más cura, es lo que genera dopamina, serotonina, lo que genera endorfinas de una manera natural, sin medicamentos. Estamos, que podemos mejorar la calidad de vida, por ejemplo, que tocamos temas que siempre se han tocado en medicina, pero que ahora los adoptamos nosotros, como qué tal dormimos en las noches, qué tal nos alimentamos, si hacemos ejercicio, por ejemplo, físico,
si tenemos relaciones interpersonales, si las consideramos sanas, que sean satisfactorias a nuestro juicio, que trabajamos haciendo lo que más nos gusta hacer y no nada más por lo que nos pagan, ¿de acuerdo? Que tenemos una calidad de vida, un bienestar en general. Ahí es donde me aboco a Martin Seligman, que él surge en 1997. Él se convierte, como lo fue en algún momento Carl Rogers, presidente de la APA. Carl Rogers fue el primer presidente de la APA. Y Martin Seligman lo hace como 30 y tantos años después, ¿no? Y él propone la psicología positiva, que es tomando de Abraham Maslow, esto de la pirámide de Maslow, ¿no? Él lo cita, en donde no tratamos con enfermedad, tratamos con crecimiento personal. Ese es de lo que va el desarrollo humano. Que yo creo que ese es el gran rompimiento del paradigma, ¿no? No una psicología que es una rama de la medicina que cura enfermos, sino más bien que es una herramienta no de la medicina, sino de la humanidad, y que el ser humano tiene una tarea de crecimiento pendiente y que necesita llevarla a cabo, y entonces la psicología humanista se vuelve esta herramienta para poder avanzar en esa dirección. Así es. El crecimiento, el concepto de crecimiento es una traspolación, podríamos decir. Si en medicina se llamaba el desarrollo físico de la persona, el desarrollo biológico, en el que va creciendo desde que nace el producto, como le llaman ellos, el niño, va creciendo hasta que llega a la edad adulta y termina el crecimiento físico, a la juventud adulta, a los 18 años aproximadamente, meses más, meses menos. El crecimiento emocional, el crecimiento espiritual. Perdón que interrumpa, pero es que claro. Yo me acuerdo en la licenciatura de psicología, cuando estudias psicología del desarrollo, pues estudias esto, ¿no? El bebé, el niño, las capacidades que va adquiriendo, y entonces se va desarrollando. Pero ese es un desarrollo limitado, es un desarrollo que alcanzas una estatura, alcanzas una madurez en tus órganos físicos, y hasta ahí llega. Y este otro desarrollo de la psicología humanista es un desarrollo diferente. Exactamente, es un desarrollo que decíamos, aunque se puede medir, pero bueno, muchas veces no se tiene que medir. Yo diría, se puede observar, ¿no? Sí, se puede observar, se puede describir, se puede sentir, ¿de acuerdo? Se puede experimentar, porque la vivencia se transforma en experiencia en la medida en que a través del lenguaje la describimos y la anotamos incluso. Por eso es una investigación fenomenológica, ¿de acuerdo? Que es perfectamente válida en el campo de la investigación, que tiene sus propios paradigmas, su propia metodología, que no es positivista, pero que sí es una metodología válida para poder a veces generalizar algunos fenómenos, pero sobre todo para trabajar con la persona que estamos. Así sea grupo, si sea familia, sea pareja, sea organización empresarial, escuela, gobierno, en donde estemos, es como trabajamos nosotros, sí. Si yo fuera una persona del público y estoy pensando en cursar una maestría en psicología, ¿cuál dirías tú que sería la diferencia entre un programa, vamos a decir, de psicología tradicional y un programa de desarrollo del potencial humano? Bueno, un programa de psicología tradicional, de nueva cuenta tomarían, pensando en psicología clínica, ¿no? O en podría ser psicología general, pero bueno, tomar temas de teorías de la personalidad, desarrollo psicológico, por supuesto, algunos le llaman evolutivo, siguen tomando neuroanatomía, neurofisiología, porque ahora el tema de las neurociencias, ustedes saben que está en boga. Si no conocen el tema, bueno, pues estarían fuera de la jugada. Tomarían, por supuesto, que investigación, en muchos casos positivista, es decir, de corte de laboratorio, tomarían pruebas llamadas así también tests, que son estandarizados a la población en donde se va a hacer la generalización, y entonces se hacen muestreos estratificados, estadística descriptiva, inferencial y demás, ¿no? Análisis factorial y todo esto, porque es un tipo de investigación de ese corte y que es totalmente válido. La maestría en desarrollo del potencial humano toma
epistemología, desde la filosofía existencial y la fenomenología, toma también el personalismo comunitario A ver, déjame traducir esto al español. O sea, sí. aquí valoramos más la experiencia interior, la experiencia subjetiva, esto que tú vives como ser humano, mientras que en la otra psicología es lo que tú observas, digamos, desde afuera, ¿no? Entonces, te observas, tomas tus notas, haces tus mediciones. Aquí es más vivencial, aquí hay que someterse a ciertas experiencias. Exacto, es vivencial, es fenomenológica. Fenomenológica suena muy rimbombante, ¿de acuerdo? Muy dominguera. Para Ujú, todas las personas que nos escuchan, ujú, el fenómeno es cómo estamos tú y yo, por ejemplo, sentados aquí frente a esta mesa, ujú, frente a uno al otro, el, la temperatura que sentimos, que de repente tocamos alguna emoción, incrementa esta temperatura. Este es el fenómeno, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con alguna emoción, ¿no? ujú. De las todas conocidas, ¿no? Enojo, alegría, tristeza, en fin, todas estas. Y nos remitimos a esto. Es decir, ¿qué parte de esta conversación me hace sentir de determinada manera? ¿Qué parte de esta conversación me ayuda a dilucidar fenómenos, preguntas que me hago? Ujú, Nos basamos mucho en preguntas, preguntas llamámosle así existenciales, pero que tiene que ver contigo, como que para qué estás en este mundo. Una diferencia con las otras psicologías, vamos a decir, es que allá son las preguntas de los famosos porqués. Los porqués tienen que ver con las causas y efectos, ¿de acuerdo? ujú, Acá la pregunta es ¿para qué? Porque es una pregunta abridora, ¿no? ujú, ¿Para qué me sirve lo que estoy pasando? ¿Para qué me sirve que me enfermé? ¿Para qué sirve que hubo una pandemia mundial de COVID-19? ujú, Pues seguramente para expander nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? ujú, Se lo digo a un experto, ¿no? ujú. Que lo eres tú, en términos de la psicología transpersonal. ¿Qué es expandir la conciencia? Es darme cuenta a niveles superiores de conciencia, ¿no? Esto que tiene que ver con incluso de qué pasa después de la muerte y preguntas de este tipo, que habrá quien diga, pues es que eso no puede ser científico porque no podemos saberlo, ¿no? No podemos aislar esas variables, están fuera de nuestro alcance, Bueno, ¿no? está el caso de Elizabeth Kubler-Ross, que es muy interesante. Ella es la que funda la tanatología, es esta psiquiatra suiza que trabajaba en los Estados Unidos. Empieza con sus investigaciones, obviamente la desacreditan, le dicen esto no se puede estudiar, estás Fuera de... fuera del campo de estudio. Le retiran en su momento su licencia para ejercer como psiquiatra en Estados Unidos y al final de su vida le dan 28 doctorados honoris causa por las mejores universidades de Estados Unidos, reconociendo y validando su investigación, ¿no? Claro, Eh, claro. el mismo Carl Jung, cuando estudiaba los sueños, la gente decía, "Ay, bueno, ¿y para qué estudias eso, no? ¿Qué caso tiene? ¿Qué importancia? O sea, como que no es materia de estudio". Y él dice, bueno, todo es materia de estudio, absolutamente todo lo que existe, ¿no? Y ahora Carl Gustav Jung es reconocidísimo, Ujú, ujú, ¿sí? Habrán ciertos núcleos y ciertos sectores de la comunidad científica que digan que pues, de ninguna manera, ¿no? Alguna vez escuché a un psiquiatra decir que el psicoanálisis era absolutamente fuera de todo contexto y bueno, cosas por el el estilo, ¿no? propio psicoanálisis recibió mucha resistencia de esta comunidad que buscaba la cientificidad, porque el psicoanálisis es la palabra que usaste, ¿Determinista? no, 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 que lo vives, que es fenomenológico, así es. ¿no? No es observable desde el exterior, ¿no? Alguien que esté sentado ahí viendo al paciente, pues, excepto por el discurso, pero es difícil recuperar lo que le sucede al paciente internamente, ¿no? Así es, entonces, bueno, todos somos, afortunadamente el factor humano somos polifacéticos Ujú, y plurales, que la pluralidad no nos impide tener compromiso con lo que lo tenemos, ¿de acuerdo? En este caso sería con el ser humano. Y si hay muchas aproximaciones, hay una expresión coloquial que dice, todos los caminos llevan a Roma, y a mí me gusta, pues. Y otra más del poeta Machado, ¿no? Que musicaliza muy bien Joan Manuel Serrat,
caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mucho del desarrollo humano yo lo describiría así. Y entonces lo que hacemos es diario personal, lo que hacemos es diario de vida, lo que hacemos es buenas preguntas, ¿no? Que lleven a buenas respuestas. Ahora la misma inteligencia emocional funciona a través de buenas preguntas. Mientras mejores preguntas le haces a la inteligencia, a la IA, pues mejores respuestas obtienes y te sirven. Y la IA, pues es una parte muy científica, si tú quieres, pero nunca suplirá el factor humano, que es lo que buscamos. Fíjate, otro elemento que está presente precisamente y que Carl Rogers digamos que nos lo recuerda, es el factor de la intuición, ¿no? ¿Qué papel juega la intuición en esto de estar frente al otro, en terapias, entre comillas, en las que dialogamos? Que la intuición es algo que está ahí. Sin embargo, en la inteligencia artificial, pues yo hasta donde puedo entender no puede tener una intuición. Exacto, hay muchos jovencitos, muchos chavitos, muchos adolescentes que se meten ahí a hacer preguntas de índole terapéutico. O sea, yo estoy viviendo esto con mi sexualidad y todo, y obtienen respuestas, y obtienen más respuestas, y más respuestas, y más respuestas. Pero el contacto de uno a uno, el contacto personal, no hay manera que la IA lo supla. Me acuerdo que alguna vez en Canadá fui a un museo, cuando empezaban las computadoras, hace muchos años, y había ese intento, ¿no? Pero era como regresabas, era como el perro persiguiéndose la cola, ¿no? O sea, dabas vueltas y vueltas y vueltas, pero realmente no llegabas porque la sensibilidad no la puede sustituir una computadora al ser humano. Entonces el ser humano puede empatizar contigo, puede sentir contigo, puede ver, puede cambiarse de lugar para ver de la perspectiva en que tú estás viendo el objeto. Y pues toda esta gama de sensaciones, de sentimientos, que cuando entrenamos, cuando acompañamos a la gente a sentirlas y a identificarlas, prevenimos enfermedades. Las prevenimos realmente, ¿no? Tanto que incluso a los laboratorios, es una crítica por supuesto a ese sector, es que a veces me decía, ¿y usted doctor, cuál es su especialidad? Me decía un representante del laboratorio. Le decía, yo soy psicólogo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. ¿Por qué? Pues porque no representábamos para el comercio de los fármacos, ¿no? Un interés especial. ¿Sí? Entonces, esta forma de generar salud es generar salud a través de los propios recursos. Por eso le llamamos potenciales, este potencial creativo del que no nos hemos dado cuenta que existe. Y entonces las creencias es en sí el síntoma. Yo creo que como mexicano no puedo ser emprendedor, yo creo que como mexicano, como mujer o como niño, como adolescente, no puedo hacer cosas. Y cuando me doy cuenta que las puedo hacer, descubro un cúmulo de posibilidades, ¿no? Pero además, estas otras terapias en donde el terapeuta de alguna manera modela al paciente a través de estímulos para que el paciente se dirija hacia un objetivo que además el terapeuta es el que lo plantea. Mientras que en el enfoque centrado en la persona, en la terapia humanista, creemos que la persona tiene en su interior una sabiduría que necesita emerger y que a través de esto que decías de aceptarla, de este contacto, de este afecto, es que emerge en la persona un potencial con el que ya cuenta. Skinner decía, el ser humano es una página en blanco en donde podemos dibujar lo que sea. Sí. En el humanismo no tenemos esa misma imagen. Exacto. En el conductismo hubo sendas novelas que conocemos de Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, en que se pretende condicionar a toda la sociedad, ¿no? A través de premios y castigos o retiro de premios, ¿no? Y sabemos que esa sociedad utópica no existe, no se ha podido crear, ¿no? Lo mismo Walden 2, ¿no? Y bueno, en el humanismo, es decir, tenemos esta posibilidad de tomar, de cambiar mis creencias, de autolimitantes. Yo soy, pues, mexicano tercermundista, como se decía antes, que bueno que se quitó ese término, ¿no?
Hoy se dice en desarrollo, y luego hay nuevas formas de decirlo. Se lo digo a un sociólogo, ¿no? Y que esas creencias las podemos ir desechando paso a paso en este acompañamiento, que no le vamos a llamar más terapia propiamente, aunque mucha gente diga, pues voy a terapia, pero bueno, es un acompañamiento de diálogo en el que no utilizamos medicamentos, en que buscamos exaltar el potencial que tú tienes y que te lo llegues a creer, ¿no? Que tú, por ejemplo, las creencias autolimitantes de la economía, de que yo no puedo ganar más, que yo no puedo sufragar los gastos de mi universidad, que yo no puedo tener una relación de pareja, que yo no puedo tener una casa, que yo no puedo tener... Todo eso que algunos en algún tiempo le llamarían consumismo de clase media, ¿no? En realidad son derechos inalienables del ser humano que tiene para ser feliz. Y bueno, aunque la palabra feliz también la critiquen mucho, pero en la psicología positiva la han llamado así, han llamado la búsqueda del bienestar a través del fluir, ¿no? Desde Csikszentmihalyi, el que podemos fluir los seres humanos en la medida en que hacemos las cosas que nos gustan hacer, que desechamos las creencias obsoletas que a veces heredamos de nuestros padres, que honrando a nuestros padres podemos deshacernos de esas creencias, ¿de acuerdo? Como de que tú no vas a entrar a la universidad porque tú eres pobre, porque tú eres... Que esos son precisamente los condicionamientos, ¿no? Desde el exterior, o sea, en la otra psicología el ser humano está determinado desde el exterior. Inclusive ahorita que me recordabas mis orígenes sociológicos, en sociología existe la teoría del subdesarrollo de la CEPAL en las Naciones Unidas. Y entonces durante años, muy desde un criterio positivista de ciencias sociales, pero positivista, se llegó a la conclusión de que la causa del subdesarrollo de América Latina son los países desarrollados. O sea, nosotros no. el problema son los demás, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí existe esa tesis, ahí está, esta es una, digamos, una corriente de pensamiento importante, ¿no? Que explique el subdesarrollo a partir de lo exterior. Yo lo comparo esto con la psicología. Entonces, la causa de lo que a mí me pasa está allá afuera. Fueron mis papás, fue la infancia, fueron los estímulos, que seguramente jugaron un papel. Pero hay algo más que eso, hay esta posibilidad del ser humano de moverse hacia su propio bienestar. No porque reciba un estímulo en el exterior, sino porque tiene esa posibilidad. Ahora que lo mencionas, el tema de ser víctimas, acabo de hacer un podcast con ese tema, y es que todos somos víctimas de algo, hasta de haber nacido, porque los psicoanalistas le llaman trauma del nacimiento. Alguna corriente de psicoanalistas, por supuesto, ¿no? Imagínate, trauma de nacimiento, o sea, ¿habría otra alternativa? No haber nacido, ¿sí? Y entonces la persona, si de veras se cree eso, que el haber nacido ya es un déficit, un problema, siempre culpará a los padres, siempre culpará a la escuela, a los jefes, a los países desarrollados, etcétera, autovictimizándose. Y es muy lucrativo eso. Entonces, cuando hablas de la sabiduría organísmica a la que se refiere Carl Rogers, es reconocer quién soy, qué traigo, cuál es mi equipamiento emocional, físico, intelectual, que me permite salir adelante, que me sacude la autovictimización que heredo, ¿sí? De la conquista y que vamos a pedir perdón ahí a España y todas esas cosas que, por favor, eso es una autovictimización, ¿de acuerdo? Y que en cambio, en lugar de eso, lo que hacemos es empoderarnos, como dice Paulo Freire, ¿no? Sí, hacemos una revolución de la esperanza, como dice Carl Rogers. O sea, ¿qué podemos sí cambiar? Y que no existen más los países del norte y los países del sur, los países pobres y los ricos, el este-oeste, desde que terminó la Guerra Fría, bueno, tenemos una posibilidad de un paradigma diferente, ¿no? Hacia nivel internacional. Entonces, es cambiar las creencias obsoletas que alguna vez me sirvieron o le sirvieron a mis padres. Eso que también tiene que ver con el enfoque transgeneracional sistémico del que en algún momento platicaremos, hacia desarrollar el potencial. Es decir, ¿qué tengo yo? Que ahorita mismo me estoy dando cuenta en mi conversación contigo
de lo que soy capaz de hacer en mi vida, de que soy capaz de trabajar en lo que más amo. Y si podemos transmitirle esto a las personas, de veras, baja la depresión, baja la rotación de personal, baja la deserción escolar, la deserción laboral, entre otras. Y entonces buscamos nuestro bienestar legítimo, no ajeno a problemas, porque yo hago un ejercicio normalmente muy rápido, que te digo, oye, Carlos, estamos metidos en un problema, ¿sí? Hasta las cachas. ¿Y cuál es la sensación si tan solo me das crédito de mi decir? ¿Cómo te sientes cuando yo te digo, estamos en un problema? Sí, pues ya estoy abrumado, preocupado, Tal, ¿no? Dudas, Sí, incertidumbre, todo lo que sabemos, ¿no? ¿Qué tal que yo te digo, Carlos, estamos metidos en un proyecto, ¿sí? Hasta las cachas, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí? claro, hay esperanza, ¿no? Hay una dirección, hay un propósito, hay una tarea a realizar, claro, diferente. Entonces, y acaba siendo prácticamente lo mismo. ¿Cómo sobrevivió Víctor Frankl al campo de concentración? Diciéndose a sí mismo, estoy en un problema y como los demás judíos me voy a dejar morir. O estoy en un proyecto de vida y él crea la logoterapia a través de la escucha de las personas que tenía a su alrededor, de los suicidas potenciales que ya iban para ejecutarse y que encontraban un sentido de vida que era el problema de estar en un campo de concentración de exterminio nazi, a convertirlo en yo voy a crear un método terapéutico a través de esta práctica que tengo aquí como un laboratorio, ¿no? Y eso nos lanza automáticamente a otro tema, que es el sentido del dolor. La psicología tradicional trata de evitar el dolor, sanar el dolor, quitar el dolor. Y acá tiene otro sentido, ¿no? ¿Qué tanto puedo dejar vivir el dolor y escuchar el mensaje que me estoy transmitiendo a través de él? Si estoy viviendo un duelo, Carlos, porque todo el mundo hemos perdido personas cercanas a nosotros, muy queridas, y yo en lugar de tomarme un medicamento, un antidepresivo, ¿verdad? O un ansiolítico porque ando ansioso, ¿no? Me dejo vivir el dolor, me lo dejo sentir, a veces en soledad y a veces en compañía de alguien que piensa como esto que estamos diciendo, ¿no? Y entonces yo descubro significados del dolor, no lo sofoco con un medicamento, no lo acallo, no lo tapo, y en cambio sí aprendo de lo que me estoy queriendo decir con el dolor. Eso es parte de la explicación fenomenológica, dicha en términos pues, coloquiales, ¿no? Para todo el mundo. Claro, acá el dolor es un motor de crecimiento y aquí es algo que tal vez no debería de existir, pero existe, ¿no? Así es. Vicente Fernández cantaba, hay dolor, ya me volviste a dar, ¿no? ¿Sí? Y entonces así como diciendo, lo vivo, pero puedo elegir o autovictimizarme, las mujeres pagan mal, por ejemplo, o decir, híjole, me duele la separación de esta relación que tuve, ¿no? Y la voy a vivir y la voy a sufrir, que el sufrimiento es opcional, ¿no? Sí. Si vivo el dolor, para decirme lo que me necesito decir. Yo así es como entiendo la sabiduría organísmica. Y es como lo utilizo para sanar la parte del dolor innecesario, del dolor ese que se convierte en una fuente de lucro, ¿no? Los sindicatos que se echan, ¿no? a sufrir allí en el Zócalo todos los meses que duran allí, ¿no? En lugar de estar trabajando, pensemos en los maestros, con un gran respeto para ellos, en lugar de estar dándoles clases a los niños y resolviendo con los niños el problema actual que todos tenemos, convirtiéndolo en proyecto, el chantajear al gobierno, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que más allá del movimiento legítimo feminista, también se dedican a chantajear o a hacerse víctimas de, por ejemplo, un presunto ladrón en el metro que quiere abusar sexualmente de ellas y que se hacen una mafia ahí en donde cobran hasta con el Ministerio Público, ¿no?
De víctimas de los migrantes, por ejemplo. Si se autovictimizaran, en lugar de luchar legítimamente por mejores condiciones de vida, todo eso, de alguna manera, ¿cómo lo podemos sufrir? Porque todo eso es dolor, ¿de acuerdo? Todo eso es dolor. La comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? Que es un movimiento legítimo y que, sin embargo, hay personas que se autovictimizan, ¿no? En el simple lenguaje diario, es que no me tomaste en cuenta. ¿Por qué no me invitaste, ¿no?, a tu programa? ¿Por qué? Eso es un chantaje, eso es un dolor pretendiendo lucrar, ¿no?, con él a través de la manipulación. Entonces, buscamos que el potencial realmente sustituya a la tentación de la manipulación. Y entonces a buscar las cosas que queremos en vía directa, sin rodeos, ¿no? Entre ellos, la Gestalt incorporada al desarrollo humano tiene mucho que decirnos, ¿no? Y tomar responsabilidad de nuestra existencia, ¿no? Porque en el modelo de causa y efecto, pues soy víctima de la circunstancia externa que yo no controlo. Y acá parece ser que hay una propuesta de qué voy a hacer yo con esto. Y por lo tanto tomar responsabilidad y modificar mi circunstancia. No porque pueda modificar el mundo, sino que puedo modificar mi actitud frente a lo que me está ocurriendo, ¿no? Y al modificarme yo con mi actitud y mis conductas, también voy modificando el mundo de a poco. Claro, claro. ¿De acuerdo? Pues muy bien, Luis, se nos acaba el tiempo, interesantísimo platicar contigo, además de que es, bueno, un verdadero placer. No será la última vez que te tengamos por aquí, ojalá nos acompañes en otras ocasiones. Ya está. Ya Pues muy estamos bien, armados. pues muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo capítulo. Por cierto, todos los datos del Instituto Desafío, que ofrece maestría y doctorado en desarrollo del potencial humano y diplomados organizacional y educacional, están en la descripción del video. Nos vemos en el próximo. Gracias. Muchas gracias.